¿Qué tal, preciosa amiga que estás conectada a este segmento de Brilla y esta miniserie que estamos hablando acerca de la importancia de la adoración? Y en este momento vamos a hablar de otro aspecto titulado El sacrificio de la adoración. El sacrificio de la adoración. Y a veces no sé si tú te has preguntado la diferencia entre la oración, la alabanza, la adoración. Y básicamente la oración es, Señor, sálvame. La alabanza es decir, gracias, Señor, por salvarme. Y la adoración podría ser, gracias, Señor, por quien tú eres. Quiero contarte brevemente una historia de la vida real que sucedió en Londres. Había un edificio de apartamentos que se estaba incendiando y en el último piso había una joven gritando y pidiendo que alguien la rescatara. Finalmente, un joven valiente sube y la rescata. La baja de ahí, ella en esa emoción que estaba experimentando de este momento que vivió en ese edificio, se le olvidó darle las gracias a este joven. Ella va a la estación de bomberos el día siguiente y pide los datos de este joven, su nombre, su teléfono, para darle las gracias. Ella se contacta con él y la historia narra que empezaron a entablar una linda amistad. Esta amistad los llevó al enamoramiento y del enamoramiento ellos terminaron casándose. Y ella siempre dice, nunca voy a olvidar a este bombero valiente que me rescató, que me salvó. Si no hubiera sido por él, yo hubiera muerto quemada y en ese edificio. Sin embargo, en el momento que él me rescató, pude yo literalmente experimentar que no solamente se convirtió él en mi salvador, sino que eventualmente se convirtió en mi esposo, mi amigo, mi confidente y mi compañero de por vida. ¿Te puedes dar cuenta la conexión de lo que estamos hablando ahorita? Eso viene a ser nuestro Dios. Clamamos a Él, Señor, sálvame. Y Él nos ha salvado. Él nos ha rescatado. Y entonces es cuando Él se convierte en el centro de nuestra adoración. Pero todo comenzó con un proceso del rescate a llegar a intimar con Él y ahora convertirse Él, Dios, en nuestro centro de adoración. Él es nuestro Padre, Él nos ama, Él es fiel, nuestro amigo, nuestro esposo para las que no tengan esposo. Así que bueno, vamos a ver el tema de hoy, el sacrificio de la adoración. Y lo primero que quiero mencionar es que para entender la Biblia hay conceptos importantes de cuando un tema se menciona por primera vez, y a esto se le llama la ley de la primera mención. Se convierte en una pieza clave. La ley de la primera mención en la palabra de Dios, cuando se menciona por primera vez, es clave ¿para qué? Para interpretar futuras menciones. Así que veremos la primera mención de adoración. Génesis 22:5, primer mención de la adoración, de adorar. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Esta es la primera vez que se menciona la adoración. Pero a mí me llama tanto la atención en esta narración que vamos a ver de manera detenida, cómo Abraham va a llevar a su hijo en sacrificio. Dios le pidió esa clase de adoración. Ahora, tenemos que ver a Dios con los lentes correctos, porque si lo vemos con lentes distorsionados, no lo vemos claramente, vamos a decir, ¿qué clase de Dios es ese que pide a un hijo que se entregue para ser sacrificado? Vamos a ver algunos puntos. Número uno, la adoración reconoce que Dios ha hablado.
Así que dice Génesis 22, 1 y 2, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham, diciéndole, Abraham, él respondió, heme aquí, y le dijo, toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, todavía le recalca, a quien amas, ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, vete a la tierra de Moriah. De Moriah, perdóname. De Moriah. Moriah significa tierra de mirra. Me encantó poner esta observación. Le dice Dios que lo lleve a la tierra de Moriah. Y Moriah significa tierra de mirra. Y por tanto, es el lugar a donde se adora a Dios. Wow, hay tanta riqueza en la palabra de Dios. Ahora, observa el verso 5. Nuevamente, entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. ¡Qué fe de Abraham! Me impacta la fe de Abraham, ya un hombre adulto, viejo, tiene un hijo en su vejez y la fe de él le dice, volveremos, volveremos. Él estaba confiado en Dios. Y también es importante aclarar que Dios no tienta a nadie. Estaba probando a Abraham. El tentador es el diablo. Dios no tienta a nadie. Aspecto número 2. La adoración es un mandato para el creyente. La adoración es un mandato para el creyente. Si se saca de este relato la obediencia de Abraham a Dios, lo que tenemos no es adoración. Lo voy a volver a repetir. Si se saca de toda esta historia de la vida real, de este relato, la obediencia, vamos a quitar la obediencia de la ecuación de Abraham. ¿A quién era la obediencia? A Dios. Lo que se tiene no es adoración. Es un asesinato premeditado. Fíjate, aquí tengo esto y va a estar en pantalla porque se me hizo muy, muy interesante esto que vamos a poner. Hoy es la palabra de Dios. Mañana es la de Satanás. Mira, pon mucha atención y si tienes que tomarle una fotito a esto porque a lo mejor avanzamos tan rápido que no lo puedes escribir. Entre la orden de Dios y la obediencia está Satanás. Cuando Dios nos dice qué hacer, debemos decir, le obedeceré hoy, porque si no lo hacemos, oiremos un mañana en nuestros oídos. Básicamente, esto que acabamos de mencionar es para que seamos obedientes, no mañana, no pasado mañana, inmediatamente. Me encanta que hace muchos años oí este comentario de Chris Richards. Obedece, tía, totalmente, inmediatamente y alegremente. Muy fácil, el acróstico, tía. Así quiero obedecer yo. No sé tú, pero yo quiero obedecer a Dios de manera inmediata. Porque si Abraham hubiera dicho, no sé si habló Dios, no sé si era su voz, no sé si escuché bien, no creo que sea él, mañana, en ese lapso entra el diablo y nos puede engañar, nos puede paralizar, nos puede venir una pereza y un razonamiento humano que no vamos a obedecer. Así que vemos que Dios es quien probó a Abraham. Ahora, el Salmo 119:60 dice, me apresuraré sin demora a obedecer tus mandatos, tu palabra. Este precioso libro no es un libro solamente de reglas y de instrucciones. Si no conocemos el corazón de Dios de una manera íntima, sí vamos a ver y vamos a tener la tendencia a ver la palabra de Dios como un libro solamente de reglas. Tenemos un Dios impositivo, un Dios controlador, un Dios autoritario. No es así, no es así. Así que la adoración responde a lo que Dios ha dicho. Ya vimos en cómo
Abraham se levantó, en el verso 3 lo dice, se levantó de temprano, enalbardó el asno, tomó a sus siervos, cortó la leña. ¿Qué significa todo esto? Obediencia. Esto es impactante y esa es la manera de adorar. La obediencia es importante. Nuestra obediencia es adoración a Dios. Y en la obediencia, Dios honró a Abraham. Hay un libro titulado Adoración es un verbo. Me encantó también. Adoración es un verbo. Y básicamente este libro dice que la adoración no es un sentimiento, no es un proceso de pensamiento, no es algo que nos abruma en un momento de emoción, sino que la adoración es una actividad en la que intervenimos en respuesta a lo que Dios nos ha pedido como su pueblo, a lo que Dios nos ha pedido como sus hijas. Ahí lo vamos a dejar un momentito, esta diapositiva. Entonces vemos que no es un sentimiento. Ay, cuando yo lo sienta voy a adorar, cuando yo lo sienta voy a obedecer. Si tú tienes hijos, tú sabes de lo que estoy hablando. Por favor, obedece. Y a veces estamos, va una, ya van dos, cuento hasta tres. Es que no debería de ser así. Nos acostumbramos a ello. Nuestros hijos se acostumbran a que, ay, ahorita me dijo mamá que es hora de comer, pero en el tono que me lo dijo, no tengo que bajar todavía. No tengo que lavarme las manos todavía. No tengo, hasta que mamá se pone furiosa gritando, ¿y cuántas veces te dije? Y ve el cinturón o ve la vara. Ay, mamita, te amo, te amo. Obedece, deja de decirme tanto te amo, obedece, por favor, ese es mi más grato halago que puedo recibir como madre. ¿Te imaginas con Dios? Obedezcamos a la palabra de Dios. En muchas ocasiones, aún en la alabanza, en la adoración, hablando de un culto en la iglesia, muchos son espectadores los domingos, ni siquiera participan. La adoración exige una parte de nuestra vida. La adoración entonces es un verbo, que no se nos olvide. La adoración es obedecer lo que Dios nos pide. Vamos a ver, número 3. La adoración requiere lo mejor que tenemos para ofrecer. No las obras, lo mejor que tenemos para ofrecer. En el verso 2 ya lo vimos, la adoración no es una cosa barata. A Abraham, ¿qué le pidió Dios? Su hijo, su único. Alguien ha dicho que para obedecer se requieren 3 cosas. Alguien ha mencionado esto y se me hizo muy interesante. Se requieren 3 cosas para obedecer. Número 1, la rendición. Rendirte. Abraham tuvo que rendir su razonamiento. Se le había prometido que en Isaac vendrían a cumplirse todas las promesas. Él tuvo que rendir ¿qué? El razonamiento. Ese razonamiento que te dice, no, pero a ver, yo tengo que procesar esto. Esto no puede ser que me lo esté pidiendo Dios. No puede ser. No tenía sentido ni lógica. Yo sé que esta enseñanza es para personas que estamos un poquito más familiarizadas con la palabra de Dios. Porque le pidió a su hijo. Ese hijo que era el hijo de la promesa. Ahora Dios me está pidiendo que lo sacrifique a mi único hijo. Seguramente tuvo una batalla entre el razonamiento y la obediencia. No lo entiendo, Dios. Ahora, en la carta a los Hebreos se comprende mejor. Hebreos capítulo 11, del 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas. Ofrecía a su único hijo, de quien se había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. De ahí que hablando figuradamente, le volvió a recibir. ¿Te das cuenta? Qué precioso. Y el libro de Hebreos narra esto que pasó miles de años atrás. Ahora, número 2. Rendir las emociones. Abraham tuvo que rendir
no solamente su razonamiento, sino ahora sus emociones, sus sentimientos. Génesis 22:2. Toma a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas. Ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y número 3, Abraham tuvo que rendir la voluntad. La importancia de rendir tu voluntad. Rendir tu razonamiento, rendir tus emociones y rendir tu voluntad. Qué difícil es esto. Estamos de acuerdo que somos egoístas por naturaleza. Mi voluntad, yo rendirla a Dios. ¿Por qué tengo que rendir mis deseos, mis planes, mis sueños? Es de lo más difícil que hay en el ser humano y en las cristianas. Mamita hermosa que me estás escuchando. Es tan difícil en nuestra esencia porque queremos hacer lo que se nos da la gana y muchas veces con una apariencia piadosa, religiosa. Sí, Señor, lo que tú quieras. Y por dentro estamos paradas firmes haciendo lo que se nos da la gana. Si somos honestas, en muchas ocasiones hemos hecho eso. Y es por eso que el Padre nuestro, hágase tu voluntad. Jesús no hizo su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. Qué tremendo. Abraham rindió su voluntad. Pero me encanta esto. ¿Sabías que años más tarde Salomón construyó el templo en el mismo lugar donde Abraham sacrificaría a Isaac en ofrenda al Señor? La verdadera adoración es darle a Dios todo lo que tenemos. La adoración es costosa, cuesta adorar a Dios, no es fácil. Y vuelvo a repetir, qué grande es Dios, que en ese mismo lugar donde sería sacrificado Isaac, Salomón levantó el templo a donde el pueblo de Dios adoraría a Dios. La adoración es costosa. Seguimos. Entonces, el número 4, la adoración es estar a solas con Dios. Seguimos con la misma narración de Abraham. Génesis 22:5. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos. Esto fue algo de uno a uno. A los criados los dejó ahí. Los dejó, aquí quédense. A este otro lugar tengo que ir a solas. Es algo que tenemos que apartarnos, mujer, apartarnos del bullicio, apartarnos de este aparatito que nos constantemente está luchando con nuestra atención y enfoque a Dios. Aprender a estar a solas con Dios. En medio del dolor y de la incertidumbre, así se quedó Abraham. ¿Tú no piensas que estaba con dolor y con incertidumbre? Porque él iba a llevar a término lo que Dios le pidió, aunque tenía un rayo de esperanza que Isaac no sería sacrificado en este holocausto. Pero la importancia de que aún y a pesar de estar en dolor, estar en tiempos de incertidumbre, en tiempos difíciles, en tiempos donde no oyes ni siquiera a Dios, no oyes nada, meterte con Dios, estar a solas con Dios. Número 5, la adoración regocija el corazón de Dios. La adoración regocija el corazón de Dios. Quiero que imaginemos esta historia de la vida real, este hombre de 100 años, porque es una historia de la vida real, subiendo a cuestas un hijo que los doctrinarios afirman que Isaquito habrá tenido unos 22 años de edad. Y quizá mientras iba subiendo con su hijo, yo no dudo que iban saliendo lagrimitas de la cara de Abraham. Y pues oyendo la voz de su hijo también, papá, ¿dónde está el sacrificio? Porque Isaac sabía perfectamente la manera que se sacrificaba. Isaac seguramente aceptó también voluntariamente. Y justo cuando saca el cuchillo, Abraham, el ángel de Jehová dice, detente, ahora sé que temes a Dios. En el corazón de Abraham
¿Sabes qué, mujer? En el corazón de Abraham, él ya había matado a su hijo. Para Abraham, en su corazón, ya estaba muerto. ¿Será probable que, siendo su único hijo, el hijo de la promesa, porque sé que Ismael fue otro hijo adelantado, que no era de la promesa, lo tenían como en un lugar tan especial? Mujer, es tan fácil que nosotras pongamos a nuestros hijos en lugares equivocados, en lugares que solamente Dios puede estar. Qué importante aún a través de esta enseñanza poder decir, Señor, nadie es más importante que tú. Y si un hijo ha ocupado ese lugar, hay que sacrificarlo. No vas a sacar un cuchillo en lo real y le vas a atravesar el corazón, sino aquí en el corazón, en la mente. Señor, él está ocupando un lugar que no le corresponde. En ese instante, Abraham sabía algo. Sabía que ya no había nada ni nadie más importante que Dios. ¿Te puedes imaginar cómo bajaron de esa montaña? No sé, yo a lo mejor daba ruedas de carro, Abraham de 100 años, levantándose su ropa porque pues no eran pantalones, brincando, danzando, dando vueltas. Yo no sé, porque él había enfrentado la prueba más grande de fe en su vida, había sido fiel y muy probablemente él había sentido la sonrisa del Dios Todopoderoso. Seguramente, y claro que sí, Dios se agradó por la adoración de Abraham. Nosotros que somos padres, en realidad, ¿cómo nos goza cuando nuestros hijos obedecen? Y nos saca una sonrisa y es lo más importante, más que te estén diciendo, te amo, te amo, te amo. Obedece. Esa es la mayor muestra que me amas. Así es el Señor. Así que el punto número 6 y último, la adoración resulta en bendición. La adoración resulta en bendición. El resto de la historia resultó en bendición. Si bien es cierto, no vamos a operar. Yo estoy obedeciendo a Dios. Entonces tú, por consiguiente, tú me tienes que bendecir. Así no podemos hacer las cosas. Obedecemos porque es lo mejor, la mejor adoración que le damos a Dios. Pero fíjate en este relato, en el capítulo 22, del verso 16 al 18, la adoración resulta en bendición. Dice así, y le dijo, he jurado por mí mismo, dice el Señor, que porque has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. ¿Te das cuenta? No está en pantalla, pero en tu Biblia o en tus notas, Génesis 22 del 16 al 18. Y Dios le recalca, porque has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. Básicamente le está diciendo, por cuanto me obedeciste, yo te bendeciré. Así que este sexto punto, que no está en pantalla, pero toma nota, la adoración resulta en bendición. Así que concluimos, la adoración viene del corazón hacia afuera. Y termino con esto. Si Jesús no es Señor de todo, no es Señor de nada. Que no haya nada en tu vida, en mi vida, que ame más a Dios. Yo no quiero tener nada en mi vida que ame más a Dios. Adorar a Dios es costoso. Nos veremos en una siguiente reunión como esta y nuestro último segmento de la importancia de la adoración en esta miniserie. Que Dios te bendiga, mujer.